Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro estudio Analogía Blavatsky. Continuamos con el estudio del libro La clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 12. ¿Qué es la teosofía práctica? En el subtítulo del propio sacrificio. Gracias y feliz noche para todos. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Caro. Como siempre, bienvenidos todos a este estudio de la clave de la teosofía. Como ya lo mencionó Caro, estamos en el capítulo de la teosofía práctica y estamos hablando del propio sacrificio, es decir, de aquella ofrenda que hacemos, porque todos lo hacemos de alguna manera, hacia, hacia los demás, hacia la naturaleza, hacia la divinidad. Ese sacrificio que nosotros hacemos es un ofrecimiento de amor hacia los demás y hacia todo en general. Así que continuamos. ¿Podéis aclarar algo más vuestra idea por medio de un ejemplo acerca del autosacrificio? Desde luego. Muchos ejemplos existen en la historia. La teosofía considera el propio sacrificio por el bien práctico de los muchos como muy superior a la abnegación por una idea sectaria, como por ejemplo la de salvar a los paganos de la condenación. En este sentido, de salvar a los paganos de la condenación o a quien sea que estén señalados como seres que están, habrán de pagar en el infierno, por ejemplo, condenados al infierno, se les pueda salvar de esa condición. Físicamente eso no es posible, además ni existe de esa manera el infierno. Y por otro lado, cada quien habrá de hacer su trabajo para elevarse, para salvarse a sí mismo. Bien, la tarea de la sociedad teosófica es mostrar, dar una guía acerca de lo que se considera apropiado, de lo que va acorde, que va en armonía con las leyes eternas, las leyes de la naturaleza, como son las leyes de evolución, la ley de karma, ley del amor, etcétera, etcétera. Bien, en nuestra opinión, el padre Damián, aquel joven de 30 años que sacrificó su vida entera para aliviar los sufrimientos de los leprosos de Molokai y se fue a vivir durante 18 años solo con ellos, siendo al fin atacado por tan terrible enfermedad de la cual murió, no ha muerto en vano. Bien, recuerden que el padre Damien es de nacionalidad belga y que fundamentalmente en Bélgica no tienen un héroe nacional como la inmensa mayoría de las naciones, que tienen como héroes nacionales a guerreros, a guerrilleros, a líderes que tuvieron que luchar por su patria y que igual entregaron la vida quizá, muchos de ellos, pero tomando las armas, muriendo en combate, muriendo en las batallas, en la guerra. El caso del padre Damián y de Bélgica es diferente. El padre Damián es el máximo héroe que tienen ellos. Y yo diría que tenemos la humanidad entera. Es un héroe grandioso, igual que aquellos que han sacrificado su vida en favor de la humanidad en general o de un sector de la humanidad, como es el caso del padre Damián, que se fue a vivir efectivamente con los leprosos. Eh, Recordemos que él, una vez que se ordenó como sacerdote católico, eh, fue convocado. Él, entre otros, fue convocado a atender el llamado de la diócesis o del arzobispado, no sé de quién, de la jefatura católica en este caso, que le correspondía, y él atendió ese llamado. El llamado fue exactamente para
indicarles o para informarles que había una misión que llevar a cabo en las islas de Molokai, que están en el sur, que pertenecen al archipiélago de Hawái, si mal no recuerdo. Entonces, él, en un acto, tal como lo dice la señora Blavatsky, en un acto supremo de heroísmo, y se cree que fue no un acto de locura, sino conscientemente él decidió ir a apoyar en esa misión prácticamente donde iba a encontrar la muerte, porque 18 meses vivir entre los leprosos era adquirir tal enfermedad. Entonces, lo grandioso de esto es ver cómo no cualquier alma, no cualquier ser humano tiene el valor, tiene la determinación de hacer un acto tan heroico, tan grandioso, tan lleno de bondad, tan lleno de entrega del corazón, del amor del corazón hacia los demás. Él sabía que tenía que pasar por ese padecimiento, pero la misión de él fue llevar paz espiritual a esos seres humanos que estaban en tan terrible condición, porque eran llevados ahí todos los enfermos de lepra. Era un campo de concentración, digamos, donde prácticamente estaban condenados a morir en esa isla, en la isla de Molokai. Entonces, esa determinación de él, yo no creo que fue un acto de desatino, un acto emocional momentáneo, porque si así hubiera sido, quizá por la noche antes de dormir se hubiera arrepentido y hubiera ido corriendo a decir me arrepiento, no lo hago, pero no fue así. Él sabía exactamente que esa era una misión que él quería llevar a cabo, pero es un mandato del ser interno, es un mandato del alma. Y entonces yo creo que esa alma llamada eh, Damián eh, fue un alma completamente consciente, un alma evolucionada que estaba llena de amor y que ese amor lo derramó en estos enfermos de lepra. Derramó un rayo de luz en la noche oscura y terrible de una existencia cuya amargura no encuentra otra comparable en los anales del sufrimiento humano. Desde luego, esta declaración de la señora Blavatsky fue antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ya vimos los sufrimientos de los campos de concentración también tan terribles y que todos lamentamos, por supuesto. Entonces, entre esos sufrimientos de la guerra, de los campos de concentración y esto, pues se forma un conjunto de circunstancias desfavorables para la humanidad, llenas de dolor, llenas de sufrimiento, indecible, por supuesto. Era un verdadero teósofo, es decir, puso en práctica la sabiduría divina y su memoria vivirá eternamente en nosotros, ¿sí? Gracias a la señora Blavatsky, hoy nos podemos enterar de esa. Yo no sabía de la existencia del padre Damián y mucho menos la gran proeza que llevó a cabo. Yo no lo sabía hasta que lo leí hace ya algunas 30 años, yo creo, cuando me enteré de este, este gran ser humano. Entonces, consideramos a ese pobre sacerdote belga inconmensurablemente más elevado que, por ejemplo, aquellos sinceros pero insensatos y vanos misioneros que han sacrificado su vida en las lisas de los mares del sur o en China. ¿Qué bien han hecho? En las primeras, trataron con seres que no eran aún aptos para recibir verdad alguna, es decir, de llevar, digamos, la luz del, de las religiones acerca del amor del Cristo en este caso, ¿no? Y en cuanto a la segunda,
Se trata de una nación cuyos sistemas de filosofía religiosa son tan elevados como cualesquiera otros. Si quisieran los que los poseen seguir el modelo de Confucio y demás sabios de su raza. Es decir, en un caso fue inútil porque no comprendían esas enseñanzas que ellos llevaban, esos misioneros. Y en el caso de la China, pues tienen una filosofía tan elevada y ancestral que rebasa por mucho lo que un sacerdote cristiano, un misionero cristiano pudiera enseñarles, ¿verdad? Eh, luego dice, murieron víctimas de caníbales y de salvajes irresponsables, o del fanatismo y del odio populares, mientras que si hubiesen ido a los tugurios de Whitechapel o u otra localidad de aquellas que se estancan y pudren bajo el sol brillante de nuestra civilización, llenas de salvajes cristianos y de lepra mental, hubieran podido hacer verdadero bien y haber conservado la vida para una causa mejor y más digna. Aquí está aquello de la caridad. Hay que dar esa caridad, ese amor, a través de un servicio o a través de algo material a aquellos que lo necesitan y que les va a hacer efectivamente un bien. Si no, mejor ni intentarlo. Entonces, son estas las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta respecto de nuestra actitud frente a la vida. Debemos tomar el ejemplo del padre Damián, que es grandioso, espiritualmente hablando, moralmente hablando, y que realmente no cualquier ser humano puede hacer una proeza de tal magnitud. Saber que iba a contraer la enfermedad y a pesar de ello decidió hacerlo, entonces quiere decir que era una alma fuerte, era un alma grande, realmente. Si quieren comentar algo, esta es la oportunidad. Adelante, Rosy. adelante, Rosy. Pues sí, efectivamente, esto que comentas del padre Damián, algo verdaderamente extraordinario. Y obviamente, bueno, la maestra Blavatsky no estuvo como tú dices, en la Segunda Guerra Mundial, que hubo cosas terribles. Y bueno, pues yo a veces he pensado que hasta la fecha, todos estos judíos, bueno, es increíble, no paran de guerras. En el año de 1969, que estaban declarando su independencia, a los 5 minutos de estar declarando la independencia, los empezaron a invadir los musulmanes por el norte. Entonces, a la fecha no han parado de guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Yo creo, además es una raza muy antigua y yo creo que pues obviamente traen un karma brutal, porque todos sabemos que, bueno, nosotros vemos como inocentes a todos aquellos que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, pero sabemos que pues ahora sí que todos hemos y traemos carga pesada, obviamente, ¿no? Y las guerras sangrientas son de miles de años atrás. Entonces, todos aquellos que yo creo que participaron mucho en eso, bueno, pues hay que venir a saldar cuentas a la tierra nuevamente, ¿no? Karma no puede dejar de operar y lamentablemente, bueno, pues ha sido un pueblo que ha sufrido mucho, ¿no? Sin embargo, no por eso no podemos dejar de ayudar. Toda la gente que ha tratado de ayudar en lo más posible, pues es parte de nuestro deber. Yo acabo de ver una película hace poco, el fin de semana en Netflix, que es algo de un refugio inesperado, así se llama, habla de un zoológico ahí en Varsovia, ahora cuando los alemanes invadieron, y cómo dos personas que eran los dueños de ahí del zoológico, bueno, salvaron, no sabes todo lo que tuvieron que hacer para meter en carros a personas y liberarlas, ¿no? Fueron más de 300 vidas y dices, bueno, pues es karma, no va a ayudar. Claro que sí, en nuestras manos pues tenemos que hacerlo, ¿no? Si alguien está sufriendo por lo que sea, es nuestro deber, ¿no? Inclusive también, bueno, yo sé que la Madre Teresa en su momento también hizo pues todo lo que pudo. Ella en su juventud dejaba hasta de comer por estar pues ayudándole a todos los niños a aprender a leer, a darles una vida más digna. Yo creo que todos esos como Gandhi, como Mandela,
pues han hecho labores verdaderamente extraordinarios, excepcionales, y que son un modelo a seguir y un ejemplo de vida para nosotros. Gracias, Enrique. Gracias, Rosy. Sin embargo, debemos dimensionar justamente el, el momento aquel del padre Damián y de los leprosos. Desde luego que nosotros desconocemos lo que se siente, que se le esté pudriendo la carne a uno, que se le caiga la piel o la carne a pedazos. Ese verdaderamente, pues es un sufrimiento que está ahí presente de día y de noche, desde luego, ¿sí? Por supuesto que las guerras de hoy, pues no se comparan a las guerras de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que eran cuerpo a cuerpo, ¿sí? Que era más cruenta, es decir, más sangrienta, más terrible, más dolorosa, pero sobre todo los campos de concentración no tienen igual, no tienen parangón tampoco ese tipo de sufrimiento. Los trabajos forzados y toda esa cuestión. Hoy en día, esas guerras, bueno, cae una bomba, se mueren, no hay sufrimiento. Desde luego hay un sufrimiento mental, un sufrimiento emocional, que saben que en cualquier momento pueden morir, pero no se compara con estar viviendo a cada instante ese sufrimiento, tener temperatura elevada, y no cesar el dolor y todas esas condiciones que son terribles, ¿no? Yo no quiero ni imaginar, no puedo imaginar lo terrible que será tener lepra y ver cómo se está cayendo a pedazos, se está carcomiendo el cuerpo, la carne, los músculos, todo eso, y no poder hacer nada, ¿no? Entonces, el padre de Damián lo que hizo fue que fue a elevar la moral, porque ahí había de algunas religiones, había protestantes y había católicos y todo, y él siendo católico, sin embargo, la enseñanza fue para todos, es decir, el amor fue para todos. Y en lugar de tener centros de vicio como los que tenían, porque había ahí cantinas y todo lo que era una depravación, todo lo que era un hundimiento más de la moral de aquellos seres humanos, y que total ya se iban a morir, pues hay que disfrutar, hay que darle rienda suelta a todos los placeres y a las pasiones más bajas, a los deseos más bajos. Entonces el padre Damián fue a hacer ese trabajo de sacarlos de esa postración moral y elevarlos a una condición de seres humanos dignos de llamarse humanos. Y los regeneró, vamos a decir, el tiempo que estuvo con ellos, entendieron ellos, y en lugar de irse a meter a las tabernas, a los centros de vicio, hacían deporte en la medida de sus posibilidades. Entonces, todo eso fue una elevación moral y espiritual tremenda que el padre Damián hizo como labor, como misionero de la sabiduría divina, no diremos de la Iglesia Católica solamente, sino como de la sabiduría divina, porque fue a derramar eh, a través de sus actos de un verdadero teósofo, de un verdadero práctico de la sabiduría divina. Eso es lo que hay que resaltar. ¿Eh? Bien. ¿Alguien más Ricardo, tenía? Ricardo y luego Pati. Adelante, Ricardo. Sí, sí, gracias, hermanos, querido Enrique. No, nada, ya lo dijo Rosy, de hecho, también cuando estabas leyendo del padre Damián, Enrique, justamente también me cruzó por mi mente el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, que fue un ejemplo parecido, ¿no? Y no había pensado, como dice Rosy, en Gandhi, en Nelson Mandela, pero pues sí creo que tenemos que aprender mucho de ese tipo de personajes. E independientemente de la religión que profesen o la filosofía que tengan, hoy justamente lo mencionaba Enrique en su clase de la carta de los maestros, ¿no? Los maestros, los grandes adeptos no se, obviamente no se andan fijando en si de esta secta, si de esta religión, si de esta raza, si
Sí, ellos, el bien hay que hacerlo para la humanidad, ¿no? O sea, y punto. Y es creo que lo que ellos personajes como el padre Damián, como la madre Teresa, creo que son lo que nos dan de ejemplo, ¿no? Porque yo creo que su corazón es tan grande que igual hubieran podido hacer en otras condiciones o con otros seres humanos me refiero, ¿no? No necesariamente, no, yo creo que ellos no escogieron y decir con ellos sí y con ellos no, ¿verdad? O sea, yo creo que su corazón era tan grande que sencillamente hacían el bien y ya. Y recuerdo una frase de Facundo Cabral que creo que también admiraba mucho a la Madre Teresa y decía Facundo Cabral que la Madre Teresa de Calcuta decía que el sitio del hombre está donde su hermano lo necesita. Y es una frase que no la he verificado, ¿verdad? Pero es creíble, ¿no? Porque es una frase muy bonita y sí es creíble que venga de seres, de almas tan grandes como las de ellos, ¿no? Ese era mi comentario, hermanos. Gracias. Gracias. Sin demeritar la labor, las acciones que realizaron la Madre Teresa, Martin Luther King, este, Nelson Mandela y todo, yo creo que no se compara ni remotamente con la acción que realizó el padre Damián, ¿sí? Verdaderamente, bueno, a menos de que yo esté exagerando la nota, pero sí, servir a los menesterosos, ir de una nación a otra, de una región a otra, pasar por picaduras de animales y demás, eso cualquiera puede hacerlo, pero ir a meterse con los leprosos, convivir con ellos y transformarlos, eso es otra cosa, totalmente diferente. O sea, si la señora Blavatsky lo enaltece tanto, es porque verdaderamente es un alma grande. Lo que hizo fue grandioso, realmente. Y yo lo tomo así en ese sentido. No dejo de admirar, no dejo de respetar y reconocer lo que han hecho otros líderes en ese sentido, pero no tienen comparación, ni con mucho, vaya, ¿no? Y están muy lejos de lo que hizo el padre Damián. Es mi punto de vista, ¿sí? Porque, pues, alguien pudiera decir, solamente un loco se le ocurre irse a meter donde sabe que se va a enfermar. Pues no, él no estaba loco. Él estaba lleno de amor por la humanidad y su trabajo fue inconmensurablemente superior a cualquiera del que hayamos conocido hasta ahora. Ese es mi punto de vista. Bien, ¿quién sigue? Pati, Adelante, Pati. Hola, buenas noches a todos. Mm, sí, estoy de acuerdo con ustedes, son grandes almas que ya pasaron lo que sería la materia, ¿no? Y que están ahora sí para ayuda y servicio a la humanidad, pero que han servido también de inspiración hacia otras personas, inclusive hay casos anonimatos que al final de cuentas no son conocidos, pero siguen teniendo una labor al servicio a la humanidad, ¿no? Aunque no son conocidos o no son realmente reconocidos a nivel mundial. Sí, efectivamente. Ahora, yo quisiera preguntar, lanzo la pregunta. ¿Creen ustedes que serían capaces de hacer algo como lo que hizo el padre Damián, de manera consciente? ¿Eso sería posible en nosotros? ¿O en qué medida? ¿O qué seríamos capaces de hacer por servir a la humanidad sin buscar un reconocimiento? Simplemente servir por el servicio mismo, amar por el amor mismo.
Enrique, con ese tipo de preguntas, pues, ahí nos toma, eh, bueno, es una reflexión bien grande y nos damos cuenta, bueno, por lo menos hablo por mí, que me falta muchísimo, pero muchísimo camino, muchas encarnaciones, porque a veces nos cuesta tanto ceder en cosas básicas. A veces está ese ego falso predominando, es el que nos lleva y nos dejamos llevar. De verdad que cuánto nos falta para ser un ser tan grande como él y como muchos otros que han precedido, pero ese debe ser la meta de todos. Nos falta muchísimo, pero estamos aquí. Y lo importante es tratar de ser cada día mejores personas. Nos falta mucho, pero con que comencemos el camino es bastante, porque meta no existe. Simplemente hay que tratar de ser mejores. Bueno, meta como tal, quizás eso, llegar a ser un maestro, pero es infinito. Seguimos avanzando y seguimos evolucionando. Pero por lo menos a mí me falta mucho. A mí también, Caro. Gracias. La pregunta ahora es, ¿qué somos capaces? ¿Qué somos capaces de hacer por los demás? No sé si Ricardo quería comentar algo porque levantó la mano o puedo responder yo. Adelante, Alejandrina. Ay, gracias. O sea, creo que como dice Carolina, ¿no? O sea, tratar de compararnos a actos de sacrificio y de servicio tan grandes es incluso un poco como que uno no se siente tan digno, ¿no? De estar ahí, pero lo que puedo tomar de Blavatsky y lo que trato de entender de por qué utiliza al padre Damián como ejemplo, creo que lo que nosotros podemos hacer es encontrar en algún momento de oscuridad, tal vez en algún grupo, en algún movimiento, en la familia, en algún compañero, en alguien, o sea, atravesar ese momento de oscuridad desde nuestra frecuencia, desde nuestro amor y hacer un acompañamiento, así como lo hizo el padre Damián, que es lo que yo puedo retomar de él, que es humanizó a los leprosos, les devolvió su dignidad, les devolvió luz, les hizo recordar que podían vivir este sufrimiento en amor, ¿no? Entonces, creo que nosotros podemos tal vez rescatar eso y aplicarlo, ¿no? En familiares, en personas que sabemos que necesitan nuestra ayuda, en uno mismo, que es disponer nuestro servicio de amor en un momento de incomodidad y sostenernos en ese amor, ¿no? Para que ellos vean y recuerden que son amor, ¿no? Creo que eso podría ser lo más cercano, sin compararme nunca a alguien con ese servicio, ¿no? Esa cantidad de amor que hizo. Esa grandeza. Exacto. Muy bien. Bien. Gracias, Alejandrina. Bien. Ricardo, por favor. Sí, gracias, hermanos. Por lo que he escuchado en la enseñanza teosófica, y desde luego lo creo así, pues cada uno de nosotros tenemos una parte que es oscura, ¿no? O sea, a veces los psicólogos le llaman nuestra sombra, ¿no? Y muchas veces no la queremos reconocer, o muchas veces ni siquiera nos ponemos hacemos un viaje a nuestro interior para tratar de conocerlo. Eh, Creo que ejemplos como estos, y yo también hablo a título personalísimo, ejemplos como estos me dejan perplejo, ¿no? Porque me dan un atisbo de qué tamaño es mi sombra, ¿verdad? Y cuánto tengo que trabajar para, para vencerme a mí mismo, ¿no? Y a mi ego. Como decía el señor Buda, ¿no? El que se vence a sí mismo es capaz de vencer a 1000 ejércitos o algo así decía el señor Buda. Creo que es la conquista más grande que podemos hacer. Pero si no nos conocemos a nosotros mismos, otra vez, ¿verdad? El refrán, ¿no? Hombre, conócete a ti mismo. Si no hacemos ese viaje hacia nosotros mismos de introspección, de meditación, de contemplación, de conocimiento de nuestra sombra, pues no vamos a empezar ese viaje, como decía Carito, ¿no? Tenemos que empezar en algún lugar y creo que
tenemos que ser demasiado, demasiado humildes y decir, bueno, tenemos que reconocer que estamos en la lona, y que como humanidad estamos en la lona. Pero también decía Krishnamurti, si tú cambias un poquito, ayudas a cambiar el entorno y ayudas a cambiar la humanidad. O sea, también está una gran luz de esperanza en ese sentido, ¿no? Y pasito a pasito y cada quien a nuestras medidas de nuestras posibilidades, pero hacerlo. Pero sí ser muy humildes en ese ejercicio de conocer, de hacer un ejercicio sensato de conocer nuestra sombra. Bien, Salomón. a ver, Salomón. adelante, Salomón. Bueno, antes que nada, si me hicieran favor de engrandar un poquito del texto, porque lo veo muy de chiquito. Sí se puede, ¿eh? Claro, claro Bueno, que sí. con respecto a la pregunta que hiciste, Enrique, pues yo creo que uno, bueno, en mi caso, ¿no? Yo puedo colaborar con mi entorno, por ejemplo, sabiendo que la percepción que tenemos de la realidad es diferente de acuerdo a nuestros egos, de acuerdo a nuestra personalidad. Yo me doy cuenta que pues yo no puedo influir en los demás porque cada quien tiene su propio concepto, su propia percepción y entonces no pueden ser igual a la mía. Entonces yo creo que es importante que podamos permitir que los demás se expresen tal y como son. Eso por un lado, ¿no? Por el hecho de que tenemos un nivel diferente de evolución espiritual, entonces tampoco podemos pretender ser iguales en ese aspecto, ¿no? Bueno, más que nada eso, ¿no? Que no podemos criticar a los demás, no podemos juzgar a los demás porque todos tenemos un nivel diferente de espiritualidad o de conciencia, nivel de conciencia. Nada más, gracias. Gracias, Salomón. Ciertamente la pregunta que hice tiene, digamos, la intención de probar a ver qué tipo de respuestas se dan, porque ciertamente, pues quien esté consciente de que no se puede uno comparar con ese tipo de personajes, puede uno también, como lo hizo Caro, como lo hizo eh, Alejandrina, despersonalizar y hacer una declaración en ese sentido. Otro pudiera decir, yo soy capaz de hacer esto, ¿sí? Pudiera tomarse como una vanidad o alguna cosa por el estilo, ¿no? Pero no se trata de eso fundamentalmente. Se trata de hacer razonar a quienes estamos aquí compartiendo este conocimiento, dando puntos de vista que pueden ayudarnos en la medida de que cada quien se haga responsable de sí mismo o de sus acciones. ¿Sí? Entonces, efectivamente, sí, cada quien tiene un nivel de percepción y va a actuar de acuerdo no solamente a ese nivel de percepción, sino también a su capacidad desarrollada de poder dar en la medida que pueda dar a los demás. Desde luego que será sin egoísmo, con un poco de egoísmo o egoístamente. Esas son las posibilidades que pueden tocar nuestras acciones, ¿sí? Yo pondría de ejemplo también a la señora Blavatsky, que estando enferma y con dolores terribles, ella hizo cumplir con aquello que ella se comprometió consigo misma, terminar la doctrina secreta, a pesar de los terribles dolores que padecía. Y recordemos el pasaje donde el maestro le pregunta si desea continuar, si desea terminar, que en ese caso revitalizaría su cuerpo. Pero la advertencia es, pero no se le quitará ni un ápice del sufrimiento por el que está pasando. Y la señora Blavatsky aceptó. Entonces,
Son almas extraordinariamente grandiosas, luminosas, llenas de amor, porque para la señora Blavatsky hubiera sido muy sencillo decir, bueno, pues que se quede ahí y ya en otra ocasión alguien lo retomará, o yo misma, pero no fue el caso. El caso es de que ella hizo todo lo posible por responder al compromiso que ella misma había hecho consigo misma para con la humanidad. Y entonces es el caso que hoy estos conocimientos son producto también de ese sufrimiento de un gran ser humano, como lo es la señora Blavatsky. Bien. ¿Alguien más? No, ¿Había otra? no, creo que no. No veo más ninguna manito. ¿Alguien más? Parece que no, Enrique. Bien. ¿Pero no piensan los cristianos lo mismo? Y la respuesta es claro que no, porque obran partiendo de una creencia errónea. Piensan que bautizando el cuerpo de un salvaje irresponsable salvan su alma de la condenación. Por una parte, la Iglesia olvida a sus mártires y por otra, beatifica y levanta estatuas a hombres como Labro. Labro fue un italiano que sacrificó su cuerpo durante 40 años solo en beneficio de los inmundos insectos que en él se alimentaban. Se sentó a la puerta de una catedral, de una iglesia, durante muchos años, 40 años, dice ahí, sin bañarse, sin asearse, sin nada. Y ahí se lo comieron todas las alimañas que pudieron llegar ahí, todos los insectos que dispusieron de su cuerpo. Así, eso. Y es San Labro, es un santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué beneficio dio al mundo? ¿A quién ayudó? Lo que dice la señora Blavatsky. Fue algo inútil completamente y sin embargo, al parecer, es un santo para la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces, no puede haber un paralelo entre la vida entre la vida utilísima del padre Damián y la vida inútil de estar sentado ahí en la puerta de la iglesia, dejando que los animales se lo comieran, de este señor Labro. Hay una distancia enorme entre esas actitudes, ¿verdad? Bien, si dispusiésemos de los medios necesarios para ello, levantaríamos una estatua al padre Damián, santo, verdadero y práctico, y perpetuaríamos su memoria para siempre como ejemplo viviente del heroísmo teosófico y de compasión y propio sacrificio budista y cristiano. Bueno, la señora Blavatsky ya no le correspondió, ya no le tocó ver, pero hoy hay varias estatuas por el mundo, incluso creo que en el Capitolio existe una estatua dedicada al padre Damián, y en otras naciones europeas también existe ese reconocimiento al padre Damián. Sí hay estatuas, hay ese reconocimiento, y reitero lo que dije antes, es el héroe nacional de Bélgica, santo verdadero y práctico. Recuerden que estamos hablando de la teosofía práctica, en este caso, lo que representa el hacer una vida al servicio de los demás sin perseguir ninguna recompensa por ello. Esos son verdaderos altruistas. De esos ejemplos, pues hay muchos en que hay personas, incluso desconocidas, que dedican su vida al altruismo, pero ningún altruismo más elevado que el del padre Damián en ese caso, porque entregó su vida prácticamente. Bien, entonces vamos a terminar aquí. Si